Al finalizar la guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1919, durante la República de Weimar, nace justamente en Weimar una escuela de arte y oficio que se transforma quizás en una de las instancias más importantes en la concepción del arte, la arquitectura y el diseño en el siglo XX. Me refiero a la escuela de la Bauhaus. La Bauhaus, dentro de sus concepciones, establecía la idea de teorizar sobre el arte, la importancia de teorizar sobre el arte. Y toma a varios profesores para desarrollar sus teorías y su forma de hacer y ser artista. Dentro de ellos estaba Vasily Kandinsky. Y Kandinsky hace un juego que a mí me pareció notable. Vincula las formas geométricas con el color y el sonido. Dice entonces que un triángulo es agudo, sonido agudo, pero también es amarillo. O que un cuadrado es más bien grave y es azul. Obviamente esta teoría es bastante más compleja. Nace la teoría del color, que es tremendamente importante. Incluso deriva en la psicología del color y miles de otras cosas. ¿Por qué les cuento esto? Porque hoy día vamos a estar hablando justamente de arte, ciencia y educación. ¿Dónde? Por supuesto que acá, en lo personal, es político. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro Lo Personal es Político del día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que probablemente muchas veces tú no lo incorporas cotidianamente porque no ves el link. Fundamentalmente porque una de las áreas, una de las disciplinas que vamos a hablar es un área tremendamente sensible, subjetiva, vinculada al placer estético, que establece dimensiones relacionadas con la calidad de vida, pero desde esta idea de disfrutar ciertas instancias. Me refiero al arte. Y eso lo vamos a vincular con un área que, por el contrario, es una disciplina que en general tiende a observarse. Y digo en general tiende a observarse porque la filosofía de la ciencia es muy amplia y es muy interesante, pero en general tiende a observarse como una disciplina no solamente exacta, sino que poco cuestionable. Hago el hincapié de la filosofía de la ciencia porque justamente la filosofía de la ciencia plantea el constante cuestionamiento para el constante crecimiento de la ciencia. Y para eso vamos a estar hablando con el académico, ingeniero en matemática, matemático, Jaime San Martín, que además tiene una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo vinculando la ciencia y el arte. Pero fundamentalmente esta exposición es científica. Lo que pasa es que salieron obras de arte de ahí. ¿Cómo estáis, Jaime? Bien, ¿y tú? Bien. Muy bien, muy Gracias. contento de que estés acá, muy contento además de este tema, porque me parece que es un tema muy apasionante Sí. y muy complejo, además, que en general se habla poco. Sí, es complicado. Y yo llegué a esto por casualidad, así que yo creo que en la conversación va a salir por qué eso. ¿Cómo llegaste a esto entonces, ya que llegaste por ¿Cómo casualidad? llegué a esto? Bueno, hay una historia larga de un profesor que yo quiero mucho, que es Enrique Tirapegui, que falleció hace un par de años. Ujú. Y Enrique es un físico famoso chileno, Sí, claro. que buena parte de su carrera la hizo en Francia, donde tuvo muchos estudiantes. Y uno de ellos, el primero de hecho, que se llama Pierre Coulet, tenía estas ideas de usar geometría, usar objetos que son un poquito, que tienen su belleza, digamos, en sí misma, como medio de aprender matemáticas, como medio de enseñar matemáticas. Y según él, esta parte de las matemáticas que es muy antigua, viene de los griegos o incluso antes, está un poquito de modé en la enseñanza de la matemática, y que tiene que ver con las cónicas, ahí podemos entrar en qué significa eso. Y él construyó objetos y que después expuso en ciertos museos, normalmente museos de ciencia más que de arte.
y convenció a Enrique. Yo creo que Enrique no era muy difícil de convencer de hacer algo en Chile de ese estilo. Y estaban trabajando en eso y bueno, Enrique, yo lo conozco hace más de 40 años prácticamente, somos muy amigos, con su esposa también nos veíamos mucho. Y tenemos un amigo en común que es Servet Martínez, que era con quien yo he colaborado más en mi vida. Que también es matemático. También es matemático, fue mi profesor también, y Enrique fue parte de mi tesis de matemático, etc. Y ellos sí colaboraban mucho, ellos tenían intercambio científico, escribían artículos, etc. Yo nunca llegué a escribir nada con Enrique. Ya. Pero sí los últimos años éramos parte de una misma conversación. Y el Centro de Modelamiento Matemático, al cual pertenezco, invertía recursos para armar, para organizar congresos, donde estaba Enrique, para traer visitantes, en particular Pierre Coulet, etc. Entonces yo me mantenía en contacto con ellos y yo escuchaba lo que estaban haciendo y me parecía súper interesante. Y por supuesto íbamos a apoyar esta puesta en escena, digamos, del arte y la óptica y etcétera. Bueno, y en eso se nos muere Enrique y esta cosa queda como trunca, o sea, y Chile se estaba perdiendo esta novedad que significaba mirar las matemáticas desde un ángulo un poquito distinto. Y Pierre me invita, me dice, oye, ¿sabes que tenemos que hacer esto? Al menos por el honor de Enrique. Y yo dije, sí, tenemos que hacerlo. Y no sé en qué momento dije que sí, porque fue una cosa súper dura en el sentido de, pucha, ponerse las pilas fuertes. Claro, o sea, no era trivial. No, era un trabajo. Era un bueno, trabajo, la exposición todavía está claro, en el Museo de Arte Contemporáneo, una exposición que se ve que hay un trabajo fuerte, potente. Claro, y fue súper estresante. Yo he dado conferencias donde hay cientos de personas y no he sentido el estrés de tener que montar piezas en un museo. Más aún que tengo un hijo que es artista y que trabaja en eso y que te pone estándares duros. O sea, no es llegar y colgar cuadritos en esta cosa. Claro. Es una cosa muy, muy profesional que tiene su cultura, tiene sus estándares. Y a veces los científicos tenemos otra visión, ¿no? O sea, en algunas cosas somos más al lote que los artistas, aunque no lo creas. Los artistas son súper, tienen una cosa muy, muy bien establecida. O sea, y es bueno saber eso. ¿Y cómo nos atrevimos a cruzar esa calle? Bueno, gracias a Pierre, si no yo no me habría atrevido a atravesar esa calle, porque yo tengo mucho respeto por los quehaceres de los seres humanos. Ya. Cada quehacer tiene sus estándares y cada quehacer es potente en sí mismo. Eso me decía incluso un cura amigo que se murió también en la pandemia, el cual quería muchísimo, que me decía, mira, todos los quehaceres humanos tienen el mismo valor y es tan valioso un gran zapatero como un médico cirujano. O sea, los quehaceres humanos tienen su valor, tienen sus propias reglas, culturas, y que hay que respetar. Y entonces cuando tú vienes de otro lugar, eso me produce complejidades. Pero también es un aprendizaje desde cierto punto de claro, vista. sí. Evidentemente es establecerse. Es interesante lo que estás planteando, Jaime, porque de alguna forma esto permite establecerse desde, como yo decía al principio, desde la mirada científica, entender también cómo se va estructurando la disciplina artística. Tú acabas de decir, bueno, tú tienes un hijo que es artista, por ende la conoces más, probablemente sí. la has visto. Voy conociendo mejores. Pero mucha gente cree que ser artista es casi como un laissez-faire, un dejarlo ser las musas. Y la verdad es que el trabajo artístico es de una rigurosidad tremenda para que resulte realmente. No es solamente un talento, sino que es de una rigurosidad extrema. Y en ese aspecto es interesante, porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Pierre Coulet cuando él estaba con este proyecto en ciernes y lo estaba aplicando en Suiza concretamente. Y era muy potente porque en definitiva él estaba vinculando justamente estas miradas desde lo científico en función del arte. Cuando yo veo la exposición me llamó la atención porque estos experimentos tenían ese rasgo artístico, claro, pero al que se había llegado de manera, me imagino que
de forma sin quererlo, ¿no? O sea, ¿cómo fue eso? Bueno, Ya. te fuiste involucrando en este proyecto, te Sí, fuiste metiendo. o sea, yo lo conocía desde hace por lo menos 3, 4 años, El proyecto, el proyecto. O sea, esta idea de hacer un montaje en torno a la luz, en perfecto. torno a fenómenos lumínicos, que son dos esencialmente. Uno es la reflexión, o sea, cuando tú te ves en un espejo, y la otra es la refracción, que es cuando tú ves el fondo de una piscina y lo ves distorsionado. Esos dos fenómenos son básicos y esos dos fenómenos son conocidos desde la antigüedad. La explicación de por qué funcionan, eso es una explicación que tomó unos cuantos años. Ya. Y probablemente el segundo, el de la refracción, o sea, por qué la piscina se deforma, no sé, la explicación así como de verdad ya la tenemos hace unos 200, 300 años. O sea, son una historia de 2000, 3000 años de pensamiento, lo cual es interesante en sí mismo. Pero esos fenómenos se dejaron de lado para enseñar la matemática. Y Pierre insistía, no, esto hay que volver a ponerlo Sí, él estaba muy metido en el Muy tema de metido la en eso. educación, además. en la educación Claro. de las matemáticas y usar estas geometrías básicas como herramienta. De lo cual yo dije sí, porque a mí me gustan esas cónicas, me gustan esas figuras. Y entonces yo escuchaba y participaba, y a veces participaba de las conversaciones también. Y entonces iba viendo la marcha de este proyecto. Hasta que fallece Enrique, como dijimos, y Pierre me dice, oye, tenemos que seguir y tú me tienes que ayudar. ¿Ya? Veamos qué es lo que hay que construir, entonces. Entonces Ya. fuimos diseñando qué es lo que hay que construir. Bueno, las primeras cosas que había que construir eran dos espejos grandes, que son los que están en la exposición. Sí, Y que Pierre dijo, mira, nosotros los construimos en Francia con un artesano de lujo. O sea, un tipo realmente, yo fui a su casa, un tipo de lujo, en lo que es artesanía en fierro. O sea, es un gallo capísimo, ya. que construye cosas que son increíbles. O sea, te construye un auto a escala con todo lo que te puedas imaginar. Y se demora 7 o 8 años en hacerlo. O sea, a ese nivel era su contrapartida francesa. Ya. Dije, bueno, aquí en Chile no... O sea, yo conozco torneros buenos, yo nací en un taller, mi padre era de fierro. Y vivo en ese taller todavía. Y entonces, no, aquí hay que hacer algo más sencillo, Ok. dijimos. Entonces empezamos a diseñar y nos resultó. Funcionó. Perfecto. ¡Wow! Eso fue... Al menos las maquetas. Perfecto, Al menos las maquetas ya. funcionaron. Entonces ahora hay que hacerlo en la escala de verdad, que es un espejo de 2,50 metros Sí, son grandes. por 1,80 Son los que están esquinados, ¿no? Son los que están esquinados. Sí. Y uno tiene una forma que es una parábola. La parábola te puedo explicar un poquito por qué. Y la otra es una forma un poquito más rara, que en matemáticas es conocida, que se llama gaussiana. Bueno, y que tiene otros aspectos interesantes. Entonces, ¿dónde estuvo el estrés? Había que construirlo los últimos 2 meses antes de la exposición, y teníamos problemas técnicos. O sea, ¿cómo doblamos estos espejos? Los espejos son de acrílico en 1,5 milímetros, y finalmente sí pudimos. O sea, pudimos, y uno de ellos se nos quebró una semana antes de la exposición, así que hubo que salir a buscar otro. No había en el mercado, se habían agotado, había solo en 3 milímetros. Bueno, al final lo logramos. Esa fue la parte estresante. Y las otras piezas, bueno, a mí la que más me gusta es una esfera que está en el medio de la exposición, que lo que explica es cómo funciona el arco iris. O sea, el arco iris se produce por este fenómeno de refracción que ves en la piscina a través de las gotas de lluvia. Y eso produce que la luz, que es una composición de varios colores, se separan y se forma este arco magnífico. Y eso se trata de explicar con una esfera que representa la gota de agua y que está iluminada de una cierta parte, Creo que que permite... permite formar este arco iris. Y esa idea fue de mi otro hijo, que está estudiando ingeniería, y Pierre le encantó esa idea y la hicimos. Y las otras son cosas un poquito más teóricas, en el sentido de cómo la luz interactúa con una superficie que tiene cierta forma y aparece en lugares donde hay concentración de luminosa, etcétera. Tal como cuando tú ves la piscina, no sé si has visto que abajo se forman Sí, unas figuras así sí, más sí, brillantes. sí, sí. Esas líneas brillantes se llaman cáusticas y que tiene una explicación, qué sé yo. Y entonces el resto de la exposición tiene que ver con eso.
con las cáusticas. O sea, toda la exposición tiene que ver con cáusticas, pero las otras están concentradas en esos fenómenos. Y hay un espejo raro que proyecta una especie de sombra que justamente también tiene que ver con cáusticas, ¿no? Ahí es divertido porque finalmente lo que planteaba Pierre Culé es meterse en el área de la educación y vinculando la matemática con estos componentes que son muy atractivos de ver porque tienen componentes artístico-estéticos, digamos. Claro. Son bonitos, son bonitas bonitos. obras. Sí. Generan un interés desde ahí. Pero también, si uno lo piensa, y escuchándote, Jaime, se lo cruza un elemento lúdico que hace probablemente que se facilite el aprendizaje de las matemáticas para no solamente los niños, sino que incluso para personas adultas que le ha costado mucho las matemáticas. Claro. En general, la sensación que uno tiene del aprendizaje de las matemáticas es una sensación más bien de algo dificultoso, complejo, que exige una cabeza particular. Y esta mirada que se desarrolla a partir de esta posición es lo contrario, pues es como tú acabas de decir. Has visto la piscina, has visto esas formas o piensas en la gota de agua, que termina siendo mucho más atractivo que incluso ver cómo se separa el rayo de luz en un prisma, a pesar de que también es muy atractivo, porque de alguna forma es decir, en la lluvia, el prisma está en la naturaleza, no sé, es como entender el fenómeno desde diversas partes. ¿Por qué es tan compleja estudiar matemáticas? ¿Por qué crees que es tan complejo integrar las matemáticas, siendo que es algo que está muy cotidiano? Yo creo que hay varias razones. Una de ellas es que la matemática nace como una necesidad de explicar el mundo que vemos, ¿no es cierto? O sea, empezamos a contar, empezamos a medir, queremos medir cosas. Muchas de las cosas que se desarrollan en matemáticas tienen ese origen. Pero después la matemática, como todo lo que hace el ser humano, agarró su propio vuelo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, después de, no sé, 2.000, 3.000 años de historia, y de un éxito en el sentido de que lo que se hizo hace 2.000, 3.000 años todavía es válido. O sea, todavía lo que se probó hace 2.000 años sigue siendo cierto. Entonces, esa cosa acumula durante 2.000 años una tradición que hace que en algún minuto tú te olvidaste de dónde naciste y empiezas a enseñar matemática en el estilo de la matemática, o sea, en el estilo propio, siendo mucho más abstracto que lo que la historia del pensamiento podría decirte. Y entonces es bueno integrar de dónde nació esto. Es como una cosa que permite que los jóvenes, los niños y niñas, sientan una atracción. ¿Por qué pasa esto? Entonces para entenderlo, tengo que usar algún lenguaje. ¿Cuál lenguaje? El lenguaje de las matemáticas. El lenguaje que te permite describir, también en eso nos demoramos 3.000 años por lo menos, en describir de alguna manera fenómenos naturales. Pero ¿no será también que el hecho de que la descripción del fenómeno natural se establezca en una dimensión sígnica, de signos, que son más bien abstractos para la mayoría, hace que se dificulte el aprendizaje de las matemáticas? ¿Por qué te lo planteo? Porque justamente creo que lo que tú has logrado en esta exposición con Pierre es aterrizar el tema. Claro. De alguna forma, la matemática, que por lo que entiendo nace en una necesidad de explicar ciertos fenómenos, también establece una cierta lejanía quizás con el mundo cotidiano, no, evidentemente no en el mundo académico, no donde tú estás metido, sino que porque siempre me ha llamado la atención, y que creo que es una de las cosas interesantes de esta exposición, es que aterriza esta idea de lo matemático, más allá, y vuelvo a la idea de lo sígnico que exige la abstracción. O sea, de hecho, uno entiende, por ejemplo, que los procesos de lectoescritura son de los procesos más complejos para un ser humano. Claro, una vez que uno ya los integra, se acabó. Claro. Pero porque los integraste. Pero efectivamente, para un niño, entender que ciertas rayitas implican una letra con un sonido, que se suman a otras rayitas con otra letra con otro sonido, que eso hace, no sé, una sílaba, y que esa sílaba, y eso es finalmente una palabra, y esa palabra significa algo,
es Es tremendo. tremendo. Sí. Claro, insisto, cuando uno ya habla, cuando uno ya Ujú. no te das cuenta. no te das cuenta. Pero ese ejercicio es tan complejo que incluso hay guaguas o niñitos que en el habla gastan tanta energía para aprender a hablar que se atrasan en otras dimensiones, qué sé yo, no sé, en caminar o en Ujú. ciertas cosas de... O sea, es así de complejo. Sí. ¿Qué pasa acá? Porque acá lo que ustedes están logrando es justamente pegarse esa aterrizada, po. Descomplejizar, por así decirlo, destrabar esta Sí, idea. mira, yo creo, ¿no? Esto es más bien creencia, Está bien. porque es parte de la humanidad, ¿no es cierto? Que la matemática tiene varias aristas. Una de ellas es un lenguaje para entender la naturaleza. Y entonces, como todo lenguaje, tiene su estructura, tiene su abecedario, digamos, y su forma de crear frases. ¿No es cierto? Ajá. Ya, esa parte es bastante abstracta, ¿no es cierto? Pero es una herramienta. Ese es un aspecto, pero no solo es una herramienta, porque es como casi todas las cosas que hace el ser humano, tiene valor en sí mismo. O sea, Claro. como el arte tiene valor en sí mismo. El arte no es solo importante porque me relaja o porque me muestra belleza o porque me muestra conflicto, sino tiene una lógica interna, Absolutamente. como la música, como la Absolutamente. poesía, como la política, como todo lo que hace el ser humano, Absolutamente. tiene una lógica interna. Y la matemática también es parte de la cultura. O sea, que es una herramienta, es un lenguaje y es parte de la cultura. Y una herramienta que resulta interesante para explicar lo que vemos en el mundo. Y entonces, cuando nos pasamos a este lenguaje, entonces después de 2000 años, 3000 años, nos quedamos en el lenguaje. Y entonces hay una explosión en los últimos 200, 300 años de ver que ese lenguaje tiene unos desafíos internos infinitos, Ya. ¿cierto? Y entonces nos dedicamos mucho más a eso que a ver cómo este lenguaje sirve. Y la gracia de haber estudiado en una escuela de ingeniería es que yo estudié en una escuela de Sí, ingeniería po. En Bochef, ¿no? en Buchef, es que tú tienes los dos mundos y los dos mundos son súper interesantes. O sea, el mundo abstracto, donde tú no miras nada de lo que te rodea, es muy interesante y es muy atractivo para un joven sobre todo. Sí, claro. Pero tienes este atractivo de que esto funciona en el mundo. Y cuando tú haces esa ligazón, dices, chuta, hay algo raro en este mundo, algo que tu cerebro genera, o piensas que tu cerebro genera, está ligado con el mundo. Bueno, la explicación es que los dos pertenecen al mismo mundo, Exacto, ¿no? exacto. Exactamente, pero no tendría por qué ser así. O sea, tú en matemáticas puedes imaginarte cosas que en el mundo real nunca van a ser posibles. Y tienen su estructura allá arriba. Eso es muy bonito, tenemos que hacer una breve pausa, pero es muy interesante porque efectivamente, por ejemplo, el arte abstracto, que no todo el mundo puede acceder al arte Exacto. abstracto, y no es que sea una deficiencia de las personas. Entender o vincularse emocionalmente con el arte abstracto es muy complejo. Claro. Exige un esfuerzo distinto Sí. y es quizás una de las cosas que lo dificultan. La obra que ustedes presentan, que finalmente son experimentos, ¿no? Ujú. Vinculados con la luz y son experimentos más bien matemáticos desde cierto punto de vista, se desarrollan en una performance, en una muestra abstracta artística. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos inmediatamente a seguir conversando de lo personal político, por supuesto, por las pantallas de TVX, con el matemático y académico Jaime San Martín, que ahora además es artista. Póngale. Muy bien, ya estamos de vuelta acá en Lo Personal es Político. Seguimos hablando de arte, de matemáticas, de ciencia, de experimentos y también de finalmente cómo se van constituyendo los objetos artísticos. Yo no puedo dejar de mencionar algo, Jaime, que hace mucho tiempo leí de los escritos que hace Martin Heidegger sobre el ser del arte. Y él, a mí me gusta mucho, de hecho yo lo ocupo hasta en clase, porque plantea Heidegger que en definitiva el fenómeno artístico es un fenómeno que uno tiene que observar y no tratar de describir. O sea, en el fondo uno tiene que entender que el arte es un misterio en tanto disciplina, pero uno tiene que tener la capacidad de ver el arte en los distintos objetos que desarrolla el hombre. Porque él también hace esa distinción. O sea, él dice, bueno, también Kant lo dice, aunque si yo no sé, un bonito paisaje puede ser bello, puede ser muy estético, pero no es una obra de arte. La obra de arte está cruzada por el quehacer humano, digamos. Claro.
¿Y por qué destaco esta idea de lo que plantea Martin Heidegger? Porque en definitiva, Heidegger dice que al descubrir el misterio del arte, el fenómeno del arte en distintas instancias, se amplía la posibilidad de que el arte no se concrete en solamente ciertas disciplinas. Entonces él dice, tú puedes hacer arte en una hoja de un periódico, puedes hacer arte, bueno, hoy día la performance también, o la acción de arte es momentánea, puedes hacer arte de diversas formas. Y él dice que lo peor que puede pasar es limitar. ¿Por qué hago toda esta locución? Porque finalmente ustedes hicieron arte a partir de experimentación. ¿Tenías conciencia de eso? Yo creo que sí, pero no muy profesionalmente. A ver. O sea... Porque finalmente están hasta en un museo, o sea, es sí, muy sí. profesional todo lo que pasó después, digamos. Sí, y ahí debo reconocer que mi hijo mayor y su novia, Emilia, o sea, le pusieron profesionalismo a esa presentación. Pero quedó muy profesional, muy bonita. Sí, además. así que ahí hay una parte. El problema, para mi gusto, es que el arte es mucho más que lo que está puesto en esa exhibición, ¿no? Muchísimo más, en el sentido siguiente, que es estas obras tienen belleza, o sea, eso Claro, está claro, tienen un aspecto estético. pero como tú digamos. dices, el arte es mucho más que la estética. Sí, Entonces, de hecho tú lo mencionabas, sí. El arte puede ser feo, claro. puede generarte displacer, Claro, no necesariamente exactamente. placentero. Y eso es importante, porque Claro. ahí hay un mensaje, ¿no es cierto? Y entonces, siempre la belleza y la matemática a mí me complican. Me complican. ¿Por qué? Porque están bien vinculadas, te quiero decir. Por Sí, lo sí, menos sí, dentro de no. las concepciones occidentales de belleza, Sí. la matemática es brutal ahí. Yo siento que la matemática tiene su belleza. En la simetría, ¿no? Pero además te Exacto. exige en lo social incluso. Hay una serie de componentes que van Claro. configurando lo estético, que tiene que ver con elementos matemáticos que quizás uno no se da cuenta, pero, Sí. pero un rostro asimétrico, por ejemplo, te puede llamar la atención, te puede gustar. Ojo, que Sí, bueno, ahí sí. nos metemos en las distinciones kantianas, pero te puede gustar, pero no necesariamente cumple con los ideales de belleza que la sociedad, bueno, es bastante más complejo que solo Sí. lo matemático, pero que los ideales de belleza desde una perspectiva de simetrías, de estructura, o sea, se han hecho hasta estos estudios de que tiene, que no sé qué, que lo áureo. Sí. Hay una cosa ahí Sin duda. media... Pero yo veo que en la exposición en la que pusimos nosotros hay un exceso de simetría. ¿Ya? ¿Sí? Y para un matemático eso tiene mucha belleza, pero las asimetrías también tienen una gran belleza. O sea, cuando tú ves, no sé, cuadros de Dalí o otros, tú ves que la asimetría es intrínseco, es importante, te rompe, te cuestiona. Bueno, claro, te provoca. Te provoca. Que finalmente es algo del placer Y eso es estético parte del también, arte, claro, eso es sin parte duda de alguna. esta cosa. Claro, los matemáticos desarrollamos una cierta estética por las cosas simétricas, por el simbolismo, porque sea... De hecho, se habla cuando una demostración es bella. Claro. Y una demostración es bella a veces cuando te sorprende, sale de repentina, o a veces por su simplicidad. Entonces hay una noción de estética dentro de los matemáticos que es distinta de la noción de estética, me imagino, entre la gente que hace poesía, o que hace música, o que hace política. Tiene que haber una estética de la política, sin duda. Bueno, de hecho la hay. Y la hay incluso en lo frívolo. Piensa las rasgadas de vestidura que hay porque el actual presidente no ocupe corbata. O sea, incluso en instancias... Claro, está en lo social. Está en claro, por supuesto. Claro. Él con eso rompe una cierta tradición, Claro, digamos, un establece estándar. una provocación, digamos. No sé. No, pero una provocación pero me también refiero el hecho que no se ponga corbata nunca también es una cosa rara. ¿Te das cuenta? Claro, a mí me suena raro eso también. Bueno, termina siendo... Es que en ese sentido yo creo que es una suerte de provocación. Pues. Sí, Es como un mi discurso, no me voy a someter. Claro. Bueno, no vamos a entrar aquí a pero hacer un es un análisis detalle, del presidente, un detalle. pero tienes razón, por Sí, supuesto, porque finalmente hay instancias, bueno, puede que a mí no me guste ocupar corbata, pero hay instancias que en realidad, o De sea, repente, sí. además no tengo el drama, digamos. Sí, yo no tengo el drama, exactamente. La obligatoriedad de algo implica que hay un cierto dramatismo respecto a ciertas cosas.
Bueno, pero él supongo que quiere hacer un punto ahí. Sí, Claro, puede está bien, ser. está Es bien. como Allende cuando no se puso frac para recibir en ese entonces. Hoy Sí. día nadie ocupa frac para recibir Yo me la habría frac. puesto un frac, o sea, me Eso habría encanta. podría haber sido mucho más rupturista, Sí, pero no. lo habrían acusado de hiperconservador, quizás Claro, también. sí. Bueno, Uno nunca bueno, sabe. entonces, volviendo a la belleza, yo me imagino que cada quehacer humano encuentra bello su propio quehacer. Y cruzar al frente es interesante. Ahora, hay quehaceres humanos donde la belleza es casi... va con el quehacer. Y el arte es uno de ellos. Yo encuentro el arte y varias áreas del arte sorprendentes. O sea, Es que lo son. Lo o sea, son para mí, absolutamente. para mí la escultura es algo que no sé, me deja pero vacío. O sea, me Además, deja- es muy bonito. Y quiero retomar un poco el tema de la exposición y de este trabajo que ustedes desarrollaron a propósito de lo escultórico, porque lo escultórico tiene esta gracia que es recorrible, Claro, que establece una dimensión que es 3D, espacial. que es 3D. Claro, que establece una dimensión espacial que no siempre se maneja. Ustedes tienen trabajos bidimensionales, pero que obligan y juegan también con lo espacial. Claro, Y eso es muy interesante también. sí. Quizás, qué sé yo, Picasso durante el cubismo, él hace un planteamiento, pero sigue siendo bidimensional en esta búsqueda de la tridimensionalidad en los rostros, etcétera, etcétera. El Renacimiento lo hace también con la incorporación de la perspectiva. Claro. Pero ustedes acá hacen un juego que va más allá, que no sé si permee también el quehacer artístico, capaz que hayan dado un pie o un paso a que el arte se reconfigure en ciertas propuestas, porque establecen dimensiones bidimensionales que se tridimensionalizan porque está la luz de por medio. Y eso es bien interesante. Fíjate que nosotros acá, en el estudio, yo te lo contaba, hacemos varios programas. Ujú. Y no solamente las escenografías son las que funcionan. La luz es fundamental Sí, es para fundamental. crear distintas atmósferas. Sí. Entonces es un juego ahí que es muy interesante. Bueno, pero eso no es tan novedoso. Pero se ve poco. El arte cinético lo toma mucho. No, pero este artista o arquitecto, Kapur, que hace, Sí. que hace estos espejos espectaculares. Claro, por supuesto. Ahora, Pero es que ustedes juegan. Yo siento que ustedes dan un pasito porque incorporan la luz. Por ejemplo, Claro. están estos rayos, como estos rayos láser, Sí. no sé. Hay una cosa que va más allá del espejo, del reflejo. sí, de- claro, eso sí es cierto. Ahora es cierto, Jesús Soto, por ejemplo, Sí, artista, también. toma lo cinético y lo desarrolla. Pero es interesante que sean científicos los que van conjugando esto y además, insisto, es interesante que sea una forma, una búsqueda de establecer un aprendizaje de lo matemático desde lo lúdico. Ujú. Que yo creo que eso es muy potente, Sí, es porque potente. nosotros estamos en una dimensión de la educación muy tradicional, donde justamente se dificultan ciertos aprendizajes. O sea, el problema es que cuando algo se vuelve tan masivo, tiendes a estandarizar brutalmente. A ver, ¿cómo es eso? No, porque tú tienes que enseñarle, no sé, a 1 millón de niños y niñas en el país. Si tienes esa masividad, tienes que cumplir ciertos estándares para todos. Bueno, claro, hay una... Y cuando pasas a ese nivel, hay una aplanadora. Siempre. Tiene que haber una aplanadora. Cuando haces algo muy masivo, tiene que haber una aplanadora. No hay espacio para el detalle, no hay espacio para la persona que es distinta. Eso es bien interesante. Porque Eso es súper además- difícil de mantener. Bueno, pero eso también tiene que ver con las concepciones muy propias del mundo capitalista en el que vivimos, digamos, porque Puede se ser. establecen las competencias, se Los establecen mínimos. los mínimos. Claro. A mí me sorprende como, por ejemplo, estamos constantemente supeditados, sobre todo en Occidente, bueno, Oriente también me imagino, pero voy a focalizarme en Chile, como todo es desde lo rankeable. En qué estrato estás en el ranking, cuánto pesas porque no sé qué cosa, te miden incluso por tu capacidad económica y entras en un ranking ahí. Y es muy loco porque si tú tienes opciones distintas, de verdad eres visto como alguien muy raro. Ahí hay algo también, una dimensión potente, porque finalmente este trabajo que ustedes desarrollan permite establecer quizás otras formas de masificar la educación. Porque ¿por qué no masificarlo desde lo lúdico? Porque quizás lo lúdico no nos permite rankear. No nos permite... Le buscaríamos la vuelta, no te preocupes. No me cabe la menor duda, pero No lo que te te quiero decir es que dentro de esta estructura actual de la sociedad,
Es como, bueno, pero, o sea, nosotros tenemos dichos habituales, a quién le hay ganado, ¿A quién le hay ganado? Sí. no sé qué, me da risa en el mundo en el mundo en el que yo me manejo, digamos, laboralmente, en los medios, existe, o sea, uno lo ve, lo lee el diario, el rostro A, el rostro B, yo sería un rostro como sub-Z, pero lo que te quiero decir es que existe eso, Sí, claro. es muy sorprendente, Sí, sí, sí. Es súper... que te ranquean, y bueno, y eso también establece estructuras sociales, y dimensiones incluso emocionales, po. Chuta, no soy el rostro A, chuta, no soy el no sé qué, chuta, no soy el matemático no sé cuánto, chuta, no estoy aquí. Sí, eso Y en la academia también ocurre, No, digamos. sin duda, y eso lo llevamos haciendo hace muchos tiempos, así que todos sufrimos de eso. Eh, pero hay un juego acá que es en medio... No hay mucha salida, porque hay recursos entre medio, ¿cierto? Claro, lo Y- monetarizable finalmente. O sea, también. ¿cómo financio la actividad A, B, C o Z? Si es que yo no lo ranqueo y no establezco que esto es mejor que esto otro. Y cuando tienes, como te digo yo, esa masividad, que tienes la responsabilidad de sacar adelante 1 millón de niños y niñas con ciertos estándares, con ciertos mínimos culturales, no tienes juego, no tienes juego. Y entonces los juegos, las diferencias, tienen que ser hechas Necesitas profesores mucho mejor pagados, necesitas profesores Bueno, con claro, más hay tiempo una libre. estructura. O sea, nosotros una abusamos de estructura nuestros social. profesores de una manera increíble. O sea, les pagamos mal, les exigimos mucho y cuando a nuestros hijos les va mal, la culpa es de Es del nuestros profesor profesores y no de la situación social, Y- cultural. y de nuestras tías. Yo no sé, no entiendo por qué en Chile le decimos tías a No, una pero eso- profesora. pero eso ya entiendo. Ojalá que esté desapareciendo. No, que entiendo que está hasta prohibido. Menos mal, porque No solamente que está desapareciendo. no es por el entiendo cariño que le está tengo a mis prohibido. tías, sino No, que, sino que es porque el poco generaba una. respeto, es Exacto, poco no, y respeto. generaba una instancia rara. Sí, muy Porque raro. además generaba una situación de poca. De, exceso, de poco profesionalismo Poco y mucha profesionalismo, confianza. sí. Entonces, Lo que podía confundir al niño, a los apoderados, y también podía propiciar situaciones abusivas e indirectas, claro, sí, digamos. claro, claro. Bueno, eh, todos estos sistemas donde tú tienes que reconocer diferencias, quieres hacer diferencias entre niños y niñas, algunos que van a ir más rápido, otros que van a ir más lento, algunos que tienen otras habilidades. Exactamente, claro. Y que son súper interesantes e importantes para toda la sociedad. Para reconocer eso necesitas que los profesores y profesoras estén mejores pagados, o sea, y que tengan condiciones laborales mucho mejores. O sea, Singapur resolvió el problema cuando dijo los profesores van a ganar lo mismo que los ingenieros y se acabó el problema. Claro. Ahí empezaste a tener muy buenos profesores, interesados. Hoy en día tenemos agobiados a nuestros profesores. Los Bueno, tenemos estoy muy de con acuerdo con condiciones económicas al Paupérrimas, límite, ¿no? tienen que hacer miles de clases y más encima los tratamos mal. Mm. Les decimos, ustedes son los culpables de que nuestros hijos no aprendan. O sea, eso no se sostiene. De alguna manera ustedes están metidos en el tema de la educación. Yo sé que Pierre está incorporando esto en Suiza. ¿Hay alguna intención de que esto se vincule, de pronto a hablarlo con el Ministerio de Educación o establecer ciertas dimensiones donde esto se pueda empezar a aplicar de manera más concreta? Porque lo que estás diciendo, Jaime, es muy importante, no solamente interesante, es muy importante, pero no hay conciencia real de todo eso. A ver, la bajada a la educación es de nuevo un problema súper profesional. Por suerte, en el Centro de Modelamiento Matemático hay un grupo grandote de educación. Ya. Y ellos están desarrollando miles de herramientas que tocan cosas de este estilo, pero tocan otras cosas. Y el trabajo por ahí es el que debería seguirse. Yo prácticamente no participo de eso, yo participo de otras áreas. Pero la bajada desde lo que uno piensa que debería ser hasta lo que se debe hacer, eso es súper profesional y hay que dedicarle la vida a eso. Así que yo espero que mis colegas que hacen educación matemática, son Salomé Martínez y otros, ellos hacen herramientas para tratar de incorporar varias de las ideas que yo te conté, ellos las tienen desarrollando hace mucho rato, donde incorporan lo lúdico, donde incorporan las aplicaciones, dándole un poquito más de importancia a las aplicaciones que tienen las matemáticas, no como un simbolismo en sí mismo, que tiene su importancia en un público más restringido, probablemente, y que es atractivo también para un público más restringido. Pero si uno quiere formar ciudadanos y ciudadanas, requiere que tengan
conocimientos matemáticos básicos. ¿Por qué? Porque tú te tienes que defender de la tasa de interés que te están cobrando. Claro. Tienes que entender qué significa eso. O sea, en un mundo donde los datos y todo está tan matematizado, un ciudadano que no entiende un poquito de las matemáticas básicas, si no estamos hablando de cosas No, claro, pero de hiper eso, sofisticadas. pero de eso también se aprovechan justamente, Claro. lamentablemente. O sea, O sea, hay tú un no aprovechamiento de que uno no entienda ciertas cosas. Claro. Y sobre todo, me gusta mucho el O sea, ejemplo yo que tengo, pusiste. yo tengo Dale, un dale, ejemplo dale. muy bueno, mira. A ver, Venía escuchando al Checho Irane. ya. Ya. ¿Por qué escucho al Checho Irane? Porque me gusta escuchar a alguien que no pienso como él. Porque me gusta escuchar gente que piensa distinto de mí. Y hay un juego ahí con, por ejemplo, la falacia de que nuestra salud pública es mala. Lo que no es verdad. ¿eh? Lo que no es verdad. No es verdad. Es cierto. Y O sea, yo- hay cosas que son hay cosas complejas que- hay que hay cosas que mejorar complejas. sin duda alguna, pero no es verdad. Yo No es verdad. Primero, tengo varias historias sí. Pero mira, que lo demuestran. si uno va a los datos, y por eso es importante, y esto no es matemática tan sofisticada. ¿Cuánta gente se atiende en la salud privada? Es poquísima. No, 20% de la sí, población. Sí, 20% de la es población. muy, muy poca. O sea, 1 de cada 5 se atiende en la salud privada. ¿Cuánto se gasta en Chile en la salud privada? No manejo el dato. 1.600 millones de dólares al año, al menos. Ya, ¿y en la cuál- privada? ¿En la pública, En la perdón? privada. En la pública 1.300. O O sea, sea, se gasta menos. 30-40% menos. Y atiendes a 4 veces la población. O sea, no sé cómo se puede hacer un milagro distinto. Ya, pero ahí hay un elemento, a propósito de Y lo ahí hay político. una cosa que un ciudadano que entiende al menos un poquito de matemáticas es capaz de decir, mira, me están engañando, me están mintiendo. Ya, pero ahí hay un elemento que interesante. Me encanta el ejemplo que pusiste, porque ahí hay un elemento que en general el ciudadano, que lamentablemente los medios también hemos propiciado la desinformación, yo creo. El ciudadano no maneja ciertas cosas que tienen que ver con la historia. Ujú. Dentro de, después del golpe, durante la dictadura cívico-militar, se hizo toda una especie de campaña comunicacional para desprestigiar el mundo público. Ujú. Muy fuerte. Sí. Y eso permeó, yo creo que en la mayoría de los ciudadanos. Es muy fácil. O sea, un discurso que tú escuchas constantemente es: si es público, funciona mal. Ujú. Si es público, es demasiado burocrático. Si es público, no sé qué cosa. Y uno ve datos a propósito de eso, y uno se da cuenta, por ejemplo, que los servicios básicos, cuando estaban en el mundo público, Ujú. funcionaban de manera excelente. Ujú. Puede que haya sido burocrático, sí, puede que efectivamente el mundo público tenga una burocracia más lenta y todo eso, pero el funcionamiento era impecable. Ujú. Funcionamiento que en el mundo privado no necesariamente se establece de manera positiva, porque también hay intereses económicos de ajustes, de ahorros, etcétera, etcétera, que el mundo público no lo tenía. Ujú. Entonces lo que quiero decir es que hay componentes también culturales de por qué yo quizás no solamente necesito saber matemáticas, sino que tengo que tener una capacidad crítica de entender, oiga, espérese, a usted también le hicieron un pequeño lavado de cerebro, Ujú. donde usted siempre va a entender que lo público es pésimo. Claro, Y lo pero- público, con datos matemáticos, yo le puedo demostrar que no fue pésimo, No, ni en no la es tan historia, ni ahora. Claro. Pero como contrapartida también, lo exclusivamente público tampoco. Bueno, yo creo que hoy día O la sea, discusión es lo hay una público-privado, claro, es una, Hay una balanza ahí, Exactamente. una balanza Esa es la discusión hoy día, digamos. Claro, porque hay algo del privado que también es importantísimo, que es esta cosa de atreverse a romper nuevas Porque lo cosas. público tiende a ser más conservador, Más conservador, más, claro, más, Porque tú tienes que darle una estabilidad a la una gente. estabilidad a la claro. gente. Exactamente. Entonces yo creo que ni lo público ni lo privado, o sea, no nos vengan a vender. Bueno, yo creo que esa es la gran discusión hoy día. Yo creo que Exactamente. hoy día justamente los ¿pero hasta defensores... dónde? ¿Y cuánto? ¿Y cómo? Bueno, yo creo que eso es muy potente porque, en definitiva, a partir de trabajos como los que desarrollaron ustedes con Pierre, de esta exposición de cosas, fíjate todas las aristas y todo lo multidisciplinario que tiene que vincularse con una muestra, que por cierto sigue en el MAC, por si acaso, que tiene que ver con un área muy pequeña, pero sin embargo es tremendamente amplia. Tenemos que hacer una breve pausa para École. ir a nuestro último bloque aquí en Lo Personal Político. Seguimos conversando con Jaime San Martín. Vamos y volvemos. No se vayan de la compañía de TVX. ¿Ah?
Muy bien, ya estamos de vuelta acá en nuestro tercer y último bloque. Seguimos conversando con Jaime San Martín, seguimos hablando de arte, de ciencia, ciencias matemáticas concretamente. Bueno, físicas también, ¿no? Sí. Se No, está sobre bien todo física, ¿eh? Está, sí, pues, más física que matemática Si no, en realidad. se me va. Y de educación. Y esta idea de lo multidisciplinar es muy importante porque a raíz de lo que hablábamos en el bloque anterior, Jaime, uno se da cuenta que lo multidisciplinar uno siempre tiene que tenerlo en perspectiva. No se trata de que cuando, qué sé yo, dos científicos como tú y Pierre desarrollen esta área, desarrollen estos experimentos, desarrollen estas propuestas, estén con lo multidisciplinar ahí. Pero sí, fíjate, es un pequeño aliciente, pero también un llamado de atención para quienes trabajamos en áreas más vinculadas a las ciencias sociales, como podría ser la comunicación, en el áreas donde ponemos en la agenda mediática, en la agenda pública e incluso en la agenda política, este tipo de temas. Observar la disciplinaridad es muy importante, porque efectivamente, fíjate todo lo que hablamos, o sea, terminamos, a raíz de lo que tú decías, constatando que, claro, mientras nosotros sigamos teniendo educadores, profesores concretamente, y cuando digo profesores no me refiero a profesores de universidad, porque quienes trabajamos y hacemos clases o docencia en la universidad, evidentemente funcionamos en dimensiones muy distintas a aquellos que trabajan en colegios, para qué decir en colegios públicos, ¿no? También hay una distinción ahí de clase muy fuerte. De la relevancia que tiene esto. Dentro de la idea de esto, ¿por qué se hace? ¿Por qué se hace la exposición? ¿Por qué le dicen? Porque podrían ustedes haberse quedado en el aula o en la investigación o decir, bueno, llegamos a esto, metámonos en lo público-privado, a propósito de lo que hablábamos también, vayamos al ministerio, veamos, no sé, si conseguimos no sé qué. Pero aquí hay una intencionalidad distinta que tiene que ver con exponer, además en un museo de arte, esta experiencia finalmente. Sí, esa es una... yo diría que es una porfía de Pierre. Muy bien. Y es una porfía interesante, una porfía interesante. Él tiene una pelea más dura en Francia que en Chile, que nosotros en Chile, porque había un retroceso, digamos, en la enseñanza de la matemática en Francia importante en los últimos años, con ciertas medidas que tomaron. Francia es una potencia en matemática en el mundo y los ciudadanos franceses tienen una cultura de matemática, además de cultura de arte, superior a la nuestra en todo. O sea, salvo en chileno probablemente, pero incluso en español a lo mejor nos dan cancha, tiro y lado. O sea, es una sociedad muy culta, muy culta. Si uno escucha las discusiones, los programas de discusión en la televisión abierta, son de un nivel espectacular. O sea, tú te quedas como tonto. Nosotros somos más frescos, en el sentido somos más... No más frescos en el sentido de... No te entiendo. Más chispeantes, más... Y quizás más frívolos también, no lo digo negativamente, pero que efectivamente podemos ser más frívolos, más superficiales. Más superficiales. Y bueno, y en una sociedad donde el argumento vale tanto, Pierre quiere hacer un paralelo. Dice, mira, estamos retrocediendo, estamos perdiendo, estamos enseñando peor de lo que enseñábamos hace 10 años. ¿Y cómo muestro eso? Bueno, dijo, mostrémoslo en arte, mostrémoslo en un museo. Llevemos a la gente para que se dé cuenta. Yo creo que esa es la intencionalidad de Pierre. Y Pierre lo quiso traer a Chile. Y bueno, hicimos eso. O sea, es parte de decir, mira, hay maneras de enseñar matemáticas, hay cosas que estamos perdiendo. Y esto es una misión bien particular, o sea, mis colegas no tienen por qué estar de acuerdo, o sea, yo creo que sí, pero también entiendo que alguien diga no, yo creo que es mejor enseñar matemática en esta dirección, o sea... Bueno, es factible, digamos, sí, y eso es parte y capaz de la... que me convenzan. No, pero además yo creo que eso es parte de la discusión. El problema es cuando no existe la discusión. Sí, claro. Yo creo que ese es el problema. Ese es el gran problema. Yo creo que la propuesta de Pierre es una propuesta genial porque permite justamente la discusión, abrir y
conversar. Yo te mencionaba en el primer bloque a Thomas Kuhn, que es filósofo de la ciencia, que creo que es físico, ¿no? Sí, claro. Claro. Y claro, lo que él plantea es que es muy parecido a lo que dice Heidegger. No se vayan a quedar en... O sea, no lo sé cómo lo plantea él, pero Heidegger dice, si tú vas a decir que arte en realidad es solamente la escultura hecha en mármol o el óleo pintado en un lienzo de no sé qué, estás limitando el arte. Bueno, Claro. Kuhn dice más o menos lo Sí. mismo en el área científica. Dice, Ujú. si tú vas a decir, no sé, si tú vas a decir 2 más 2 son 4 y nunca más vas a cuestionar nada y no vas a quizás pensar, reflexionar desde el por qué, cómo, Exacto. en el fondo matas la situación. O sea, lo que está haciendo Pierre y lo que están ustedes desarrollando es abrir la discusión. Sí. Ahora, lo impresionante es que nosotros estamos en sociedades que tienden a cerrar las discusiones. A propósito Sí. de lo que tú decías, yo creo que el riesgo de la frivolidad, a diferencia de la profundidad, que te exige, justamente te exige pensar, es que la frivolidad cierra. Esto es así. Tú eres así. Tú hiciste esto y no tiene discusión, no tiene razones del por qué, no hay reflexión. Ujú. Y la sociedad chilena, me voy a limitar a la chilena, tiende a no ser reflexiva, pero además tiende a no ser crítica. O sea, justamente a no... Ahí creo que hay un riesgo de la Sí. superficialidad. ¿Cómo lo...? Ahora, sí es cierto, pero en algún sentido también una sociedad como la francesa, donde está establecido ciertas cosas que ya casi no se tocan, Bueno, eso también es grave, eso po. es muy grave. Eso Eso es es muy grave, grave. Y que nosotros, yo creo que eso es lo que y están nosotros ustedes tenemos la tratando patudez de decir A, B, no sé. También eso es rico de nuestra sociedad. claro. Cuidado. Yo diría que un punto medio sería un poquito mejor. Un Que un punto poco medio lo que que- está más cerca de la francesa probablemente, porque es increíble el nivel de culturamiento que tienen, de cultura, de haber reflexionado sobre esto tantas y tantas veces. Es un gusto escucharlos, pero también tiene ese problema que hay cosas que ya no se tocan, que son tabú, que no se pueden tocar. O sea, esto ya se estableció hace 200 Bueno, pero años, chao, claro. no discutimos de nuevo. No, eso tampoco me No, parece porque tan razonable. cristalizar la discusión. Exactamente. Y eso termina siendo muy, muy nocivo. ¿Cómo sientes tú que va, de alguna manera, la educación en un futuro cercano vinculado al mundo matemático, científico-matemático, digamos? A ver, yo creo que tenemos grandes desafíos en Chile, muchos desafíos. Sobre todo que las ciencias y la matemática son importantísimos para el ciudadano. Claro. Como lo es el humanismo, como lo es el arte, la música. O sea, son todas dimensiones que los seres humanos tenemos que desarrollar. Y no desarrollar alguna, al menos en las cosas básicas. O sea, yo no comprendo un ciudadano que no sea capaz de admirar y entender una obra de arte. Eso no es concebible, o que entienda, Es más común de lo que tú crees. o que entienda lo que dice un poema, o entender una canción de Violeta Parra, entenderla, no solo repetirla, sino que, mira, aquí me está diciendo esto. O sea, aquí hay un juego, aquí hay una cosa profunda. Es que eso Si es eso, bien- si eso no lo tenemos desarrollado la gran mayoría de los ciudadanos, porque siempre hay casos extremos, ¿no es cierto? Sí, claro. De personas que son extraordinarias en alguna cosa y prácticamente cero en otra. Bueno, eso es parte de la variabilidad también. Pero como sociedad, si no tenemos eso en el arte, en la ciencia, en las humanidades, o sea, estamos muy limitados. Bueno, pero yo creo tenemos que terminar el programa porque estamos en el tiempo, pero no puedo dejar de decir algo. Lamentablemente no entendemos. Tú sabes que a mí me pasa en clase, es que yo hago leer a un alumno o una alumna un texto y le digo, ¿qué dice el texto? Claro, lo lee bien incluso, respeta las comas, los Claro. puntos, todo el tema. No entienden. Sí. Entonces ahí yo tengo que hacer el trabajo, que no me molesta hacerlo, ¿ah? Pero fíjate lo que dice acá. Oh, verdad, fíjate lo que... Oh, verdad, oh. Ese es muy potente. Tú querías dar agradecimientos antes que Sí, nos sí, vayamos. sí. Señor director, perdón, pero agradecimiento y nos vamos. Te Nos juro. vamos. A ver, agradecer a mucha gente que nos ayudó, tanto en la Universidad de Chile como en otras instituciones, el MAC mismo, al director actual y pasado. Agradecer a mi familia que tuvo la paciencia de aguantarme como 2 meses como loco. Agradecer a Valesca, mi esposa, y a Loreto, la compañera de Pierre, que fueron Sí. un tremendo apoyo. Así que
Sí, fueron un Gracias a tremendo ellos. Y apoyo. gracias a mis colegas que me aguantan mis tonteras también. Está muy bien. Y yo te agradezco que hayas venido para acá. Y nosotros también, obviamente, les agradecemos a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy. Y los seguimos, los invitamos a un próximo capítulo de Lo Personal Político y, por supuesto, a seguir en la compañía de TVX. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.